Ahí, Ahí ya, sí, ¿verdad? doctora. Sí, Sí, perfecto. gracias. Dale, gracias. Bueno, y como les dije, me recibí en el 2006, pero estoy actuando como médica en Itacrí, no sé si conocen, en zona norte del Alto Paraná. Ya estuve así varios años como jefa de epidemiología, jefa de salud indígena, ya recorrí casi todo Alto Paraná y conozco bastante la zona del Alto Paraná, entonces justo me pasó estas dos materias que me encanta. Entonces les voy a ir hablando de leishmaniasis y de lepra. Si de por ahí se cansan, ustedes me avisan y continuamos otro día. Ustedes me avisan. ¿Está bien? Está bien, doctora. Bueno, voy a empezar. Ahí. ¿Están viendo? Sí, doctora. Dale. Entonces vamos a hablar de la leishmaniasis. Bueno, leishmaniasis, antes que nada, es una enfermedad no contagiosa, ¿verdad? Y es una enfermedad prácticamente de un parásito. Y sí es bastante común, vamos a decirle, en nuestra zona, que es Alto Paraná. Y en el Brasil también. Y menos en las partes, o sea que es muy común en los países tropicales y también en India, en África. Estuve investigando alguna parte de la parte de epidemiología que sea más nuevo. De Paraguay no conseguí nada, entonces les voy a pasar lo que tengo del 2017. Pregunté también en la 10ª región si es que tuvieron algún caso. Ellos no consiguieron pasarme y creo que no han tenido, ¿verdad? Ni un caso durante todo, o sea que durante toda la pandemia, vamos a decir, porque el último caso que supe fue del 2018. Y, em, y así, no tengo algo muy nuevo de la parte de epidemiología. Bueno, la leishmaniasis, las personas pueden ser contagiadas, ¿verdad? Si entran en contacto con el ciclo zoonótico de la transmisión de la leishmaniasis. Como les dije, no es contagiosa, es de evolución crónica y afectan la piel, la mucosa y de hecho que también afectan el cartílago, principalmente la nariz, ¿verdad? También tiene comprometimiento visceral y eso depende mucho de la especie de la leishmania y de la respuesta inmune del huésped. Es transmitida al hombre a través de la picada de flebótomos, que en guaraní se le llama carachá y es de la familia Pheblotomini. Y ellos están principalmente en las áreas rurales y en las zonas boscosas del clima tropical cálido y húmedo. No tiene predilección de edad, sexo, raza, religión, nada. Puede afectar a cualquiera. Este es el flebótomo, que es la especie Lutsumi longipalpis. Y todos los flebótomos son muy parecidos, son bien peluditos, parecen mosquitos, pero son bien parecidos. Este es la longipalpis, que es la transmisión de la leishmaniasis visceral. Mide más o menos 2 a 3 milímetros y posee el cuerpo y las alas bien cubiertos así de pelos. Es bien característico, bien peludo, parece mosquito peludo. Bueno, la leishmaniasis son enfermedades que afectan a poblaciones susceptibles.
pobreza, malnutrición, malas condiciones sanitarias, alteraciones del sistema inmune. Y la Organización Mundial de la Salud estima que en todo el mundo hay alrededor de 350 millones de personas que se encuentran en riesgo de contraer la leishmaniasis, con una incidencia aproximadamente de 2 millones de casos nuevos por año. Y es considerada una de las endemias más importantes del planeta, que hasta ahora no se pudo todavía eliminar. Y está en segundo lugar por transmisión de vectores, ¿verdad? Está en segundo lugar, superada solamente por la malaria. Los aspectos epidemiológicos les voy a hablar más, el de Paraguay. Este es el caso de leishmaniasis tegumentaria durante el periodo de 2014 a 2017. Quité del último manual que lanzó el Ministerio de Salud y, y no tengo otro nuevo. Por eso les dije, desde el 2017 es el último que tengo. No hay ni siquiera en la página del Ministerio, en el de CENEPA, no hay. Bueno, bueno, en este periodo, ¿verdad? La zona que más casos tuvieron en el periodo del 2014 al 2017 fueron los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caguazú y Alto Paraná, que son lugares bastante boscosas, ¿verdad? Entonces son muy, muy comunes en esos departamentos. Ahora no les puedo garantir tanto, ¿verdad? Porque se, se está desforestando demasiado, entonces capaz que tengan menos casos realmente, últimamente. Y este es la leishmaniasis tegumentaria americana, pero del año 2013, que es del antepenúltimo que tuve o sea, del manual anterior al que tengo. Eh, y tenían más casos en la zona de Canindeyú y de Caguazú, de más o menos 11 a 20 casos en esas zonas. En Alto Paraná ya de 1 a 10 casos. Y en este cuadro sí pueden ver la leishmaniasis tegumentaria, la leishmaniasis visceral eh, del año 2012 al 2017. La leishmaniasis visceral no les voy a estar hablando muy a profundo, ¿verdad? Porque no es nuestro objetivo, pero de igual manera les voy a hablar un poquitito, una pinceladita de la leishmaniasis visceral. Y la leishmaniasis tegumentaria sí es igual que en el otro, en el mapa de Paraguay que les mostré, es bien o sea, los casos que más tuvieron fueron los departamentos de San Pedro, de Caguazú, Alto Paraná y Canindeyú. Acá pueden ver que es bastante numeroso, ¿verdad? En estos departamentos. Y la leishmaniasis visceral tiene más casos, el de Central, tiene muchos casos. Ellos siempre están en primer lugar. La zona que más tiene el de Central, si no me engaño, es San Lorenzo. Este es el caso de acumulación de la leishmaniasis visceral 2014 al 2017. Ven cómo Central está en rojo, más de 30 casos. Luego le sigue Cordillera y Paraguarí y Asunción. Este es del 2013, que más de 10 casos tuvieron Central y Cordillera. La leishmaniasis visceral prácticamente, ¿verdad? En 1994 tenían 0 casos y en el 2004 sí tuvieron como 23 casos y tuvieron, o sea, tuvimos, ¿verdad? Un pico en el año 2010, 2011, que es 145 casos de leishmaniasis visceral.
que es bastante. La leishmaniasis visceral es bastante grave y puede llevar a la mortalidad también. Bueno, les voy a hablar un poquitito del ciclo de la vida de la leishmania que me imagino han tenido, ¿verdad? En parasitología, pero les voy a dar una pinceladita. Los parásitos del género Leishmania cambian en forma intercalada los hospedadores vertebrados y los insectos, ¿verdad? De la familia Phlebotomini, en las cuales se alimentan eh, de la sangre de los vertebrados, actuando como vectores biológicos de la enfermedad, que es el carachá, ¿verdad? Es en el idioma guaraní. En los vertebrados se desarrollan las formas amastigotes, que son redondeadas y pequeñas. Y estos no tienen flagelos, no tienen flagelo externo. Y dentro de de los macrófagos, ¿verdad? Después de que se fagocitan, o sea, los macrófagos fagocitan los promastigotes y ahí se dividen, se multiplican, ¿verdad? Por división binaria. Y al picar el flebótomo a un animal vertebrado infectado, el insecto ingiere juntamente con la sangre y la linfa macrófagos parasitados. Y en el tubo digestivo de los vectores se desarrollan después de pocos días las formas flageladas, que estas son llamadas de promastigotes, que tienen la colita, ¿verdad? Y las cuales son bastante infectivas para los vertebrados. Estos penetran en la piel con un nuevo hospedador que es no infectado, ¿verdad? Generalmente es el hombre o un otro animal susceptible mediante una nueva picada del vector. Y en el lugar de la picadura, las formas promastigotes introducidas son fagocitadas por los macrófagos, en cuyo interior evolucionan en formas amastigotes, que se dividen rápidamente, ¿no? Los amastigotes. Y en ese momento, generalmente, ¿verdad? O sea, siempre los que, los que fueron infectados tienen bastante fiebre. Y dentro de esta célula, cuando los macrófagos, ¿verdad? Están densamente parasitados, se rompen y dejando en libertad, ¿verdad? Los amastigotes que son fagocitados nuevamente por otros macrófagos y, y así van evolucionando, ¿verdad? Y van liberando, o sea, los macrófagos fagocitan, se dividen, los promastigotes liberan, otros macrófagos vienen, fagocitan y se rompen y así sucesivamente, ¿verdad? Y así se disemina en el cuerpo. Y así prácticamente de esta forma, ¿verdad? Los parásitos en el nuevo hospedador cierran el ciclo biológico. Estos son los promastigotes, que son flagelados, ¿verdad? Los promastigotes acá se ven mejor. Y estos son los amastigotes, que no tienen flagelos. Y esto es dentro de un macrófago. Este diseño prácticamente es un resumen de lo que les he dicho. En este o sea, en este diseño se explica bien mejor. Bueno, la etiología de la leishmaniasis es el protozoario hemoflagelado intracelular del género Leishmania. Tiene dos subgéneros, el subgénero Leishmania y el subgénero Viania. Son 3 a 4 los que son más comunes acá en Paraguay. Del subgénero Viania la Leishmania brasiliensis y del subgénero Leishmania es la Leishmania chagassi, Donovani y la tropical.
Acá les puse un resumencito también, ¿verdad? Que de los promastigotes no son, no, o sea, ellos tienen flagelos, los que tienen flagelos son bastante móviles, ¿verdad? Y los amastigotes son inmóviles y es intracelular. Bueno, el vector, de hecho, ¿verdad? Es un insecto díptero hematófago. Y los reservorios son los animales, acá en Paraguay son los roedores, los zorros, marsupiales y los animales domésticos, como los perros y los equinos. En los equinos casi no hay así informe, ¿verdad? De equinos, porque generalmente los dueños mandan, eh, no, mandan matar, ¿verdad? A sus caballos. Y los perros no. Generalmente a los perros se les trata. La leishmaniasis tegumentaria americana, que es la LTA, les voy a hablar de más bien les voy a hablar de la leishmaniasis tegumentaria americana y como les dije también les voy a hablar de la visceral, pero de la visceral no voy a entrar muy a profundo. Los vectores, los mecanismos de transmisión, eh, es la Lutsomie neivai, la Lutsomie whitmanii, la Migoni, y son de especies presentes en toda la región oriental del Paraguay y son asociadas a la transmisión de la Leishmania brasiliensis. Las zonas endémicas se ubican en el norte, centro y este de la región oriental del Paraguay, donde todavía se encuentran unas áreas de bosques tropicales húmedos. Ahí, eh, ahí sí quiero pausar porque ahora no sabemos, o sea, yo particularmente estuve investigando, pero no sé si esto sigue por causa de la deforestación, ¿verdad? Y los nombres vulgares sí tienen que conocer de la Leishmaniasis tegumentaria americana acá en Paraguay. Generalmente, si es que le llega a un paciente, puede ser que le diga Curubaí, Aikaatu, Bubakaatu, que es en idioma guaraní, y Yaga. Yaga es la más común. Y el 80% de los casos provienen de los departamentos San Pedro, Alto Paraná, Caguazú y Canindeyú, así como les mostré en el mapa. Los reservorios en el Paraguay, los posibles reservorios, ¿verdad? Son los roedores, como les había dicho. Ahí les puse más o menos los géneros y los marsupiales. Em, la comadreja es la más común. Y los seres humanos no actúan como reservorio de la leishmaniasis tegumentaria americana. Bueno, la variabilidad clínica. La leishmaniasis tegumentaria se divide en leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucosa. La leishmaniasis cutánea puede ser forma cutánea diseminada, forma cutánea difusa y forma cutánea típica. Y la leishmaniasis mucosa puede ser mucosa o mucocutánea, que la mucosa solamente afecta la parte mucosa, generalmente es el paladar blando, ¿verdad? La úvula. Y mucocutánea es cuando afecta la mucosa y la piel. Este sí tienen que saber, gente, la evolución de las lesiones. Primeramente, en la parte donde el flebótomo le picó a un ser humano, ¿verdad? Aparece una mácula en el sitio de la picadura. Y después de algún tiempo, ¿verdad? Se forma una pápula, que la mácula evoluciona a una pápula, así. Y de esto va a un nódulo, que la lesión continúa, ¿verdad? Continúa creciendo y se desarrolla a un nódulo. Y el nódulo es producido por la masa dérmica que contiene macrófagos, bastante macrófagos, que
los macrófagos tienen, de hecho, ¿verdad? Tienen el parásito. Y cuando explotan los macrófagos, vienen los linfocitos y infiltran. Y por eso comienza a tener un nódulo en la parte donde picó el flebótomo. Y luego de eso se desarrolla en úlcera y cicatriz. Las úlceras generalmente los pacientes vienen así. Este tiene un poquito de exudado, pero generalmente la úlcera es brillosa y limpia. Acá explico bien, ¿verdad? Que los nódulos crecen, tamaño, ocurre necrosis en el centro de la reacción granulomatosa, la cual es inducida a la respuesta inmune, dando como resultado una úlcera. Ahí estas úlceras no duelen. Las úlceras crecen, se tornan crostosas, redondeadas, con bordes levantadas y eritematosas, de fondo limpio y son indolores. Acá solo, si es que como les dije, tiene un poquito de exudado, solo falta limpiar y se queda así una herida limpia y no duele. Esa es característica de la leishmaniasis. El diagnóstico clínico de la LTA tiene tres criterios, ¿verdad? Diagnóstico clínico, diagnóstico epidemiológico y el resultado de la prueba diagnóstica. Este es lo que está escrito en el manual, pero actualmente es diagnóstico clínico, de hecho, ¿verdad? Hay que ver la lesión. El diagnóstico epidemiológico también cuenta y el resultado de la prueba diagnóstica ahora es biopsia. Sí o sí se biopsia ya la lesión. Antes no, se hacía algunos otros test y con eso tipo prácticamente ya se confirmaba. Ahora ya no, ahora sí o sí se tiene que biopsiar. Em, bueno, acá más bien expliqué, ¿verdad? Que el leishmaniasis mucosa, ¿verdad? La lesión de la piel tiene una larga evolución, ¿verdad? Y no tiene cura. Siempre se queda con esa úlcera. Generalmente los pacientes ya te vienen ya con 6, 7 meses de evolución o capaz un año, 2 años, y te dice que ya le puso ya montones de medicamentos, que ya tomó antibiótico y que nunca se cura. Hay que, hay que llamarle la atención que sí puede ser una leishmaniasis, ¿verdad? Y intentar biopsiar esa piel para tener un diagnóstico. El diagnóstico clínico de la leishmaniasis cutánea puede ser una lesión única o puede ser una lesión múltiple. Y la forma ulcerada es la más común. Casi los pacientes no vienen con las tres lesiones, las tres primeras lesiones que les pasé, el nódulo, pápula, casi nunca. Siempre ya vienen ya con una lesión ulcerada. Y vienen así, ¿verdad? Con una úlcera, con bordes sobreelevados, contorno regular, circular, puede ser bien redondita o puede ser ovoide. El fondo de la lesión es granuloso con o sin exudación. Cuando tiene exudación, se limpia y se queda brilloso esa lesión prácticamente. Pero también pueden observarse, ¿verdad? Úlceras crostosas, impetigoides, etimoides, úlceros vegetantes, verrugosas y otras. Y como les dije, las úlceras son indoloras, no presentan dolor. Es de una leishmaniasis cutánea, que es una lesión única, con úlcera, ¿verdad? Bien redonda, con bordes acordonada, base infiltrada, centro granulomatoso. Este es muy parecido a esta lesión, ¿verdad? Esta lesión es prácticamente igual. Puse acá en esta imagen, esta lesión es de un paciente que pasó conmigo
y de hecho, ¿verdad? Que se le biopsió. La primera cosa que yo pensé fue en leishmaniasis. Justo él estaba en un lugar, estaba trabajando en el monte y me vino así. O sea, tenía una crosta, le limpié y se quedó así, este no es leishmaniasis. Y la verdad que no, es un carcinoma espinocelular. Por eso ahora sí o sí las lesiones ulcerosas se realizan biopsia. La leishmaniasis cutánea atípica, que es una de los diagnósticos diferenciales de lepra. Es bien atípico, pero es una leishmaniasis. Otras lesiones ulcerosas que ya son múltiples lesiones, ¿verdad? Pero son iguales, son lesiones bastante iguales. Úlceras características son redondas, con bordes acordonadas, base infiltrada, centro granuloso. Las formas clínicas de la leishmaniasis cutánea pueden presentarse dependiendo de la especie involucrada. Siempre depende de la especie. Pero la forma bueno, la panamensis, la brasiliensis es la más común acá en Paraguay. Entonces, la brasiliensis puede ocasionar la leishmaniasis cutánea diseminada. Esa es la común de la brasiliensis. Cuando tiene varias úlceras, ¿verdad? Hay que pensar en la leishmaniasis brasiliensis. Esta forma de presentación se caracteriza por iniciar como una lesión única. Hay mácula, pápula, úlcera o placa. Al mismo tiempo pueden aparecer lesiones satélites aisladas. Esta forma puede evolucionar hasta diseminarse por toda la piel. Yo tuve un paciente que tenía una úlcera acá en el rostro. Era bastante característico, ¿verdad? Pero sí tenía otras diseminadas en casi todo el cuello, en casi todo el rostro, en el cuello, en el brazo, en la pierna. Entonces, cuando tiene varias lesiones hay que pensar en la brasiliensis. Y la amazonesis no, la amazonesis es la más común acá en Paraguay, que uno acá dice que no descrita en Paraguay, pero la amazonesis tuvimos un caso. Puede ocasionar leishmaniasis cutánea difusa, que también puede presentarse como placas, pápulas y nódulos, y son distribuidas en 2 o más áreas de la superficie corporal, que es bastante feita. Esta, eh, esta clase de leishmaniasis es más común en el Brasil, en el norte del Brasil, y también hubo casos en Ecuador y en Colombia. Otras leishmaniasis, o sea, otros casos del DTA. En niños es bastante característico que tengan varias lesiones. Es muy típico en los niños. Esta es la forma impetignoide de las leishmaniasis en el rostro. Otros casos o sea, otros diagnósticos diferenciales de hongo, ¿verdad? Otros tipos puede ser una micosis de piel, pero en verdad es una leishmaniasis. No, la mucocutánea. El diagnóstico de la mucocutánea, la mayoría de las veces, es la forma secundaria de las lesiones cutáneas primarias, que generalmente varios años después de la resolución aparente de las lesiones de la piel. Y algunas veces no se puede identificar la puerta de entrada, que es muy común. Muchas veces el paciente tiene sangrado nasal, y es una leishmaniasis. Había sido que porque generalmente pasan inadvertidas, ¿verdad? Las lesiones primarias, la leishmaniasis cutánea. Y la mucosa nasal es generalmente la más afectada, porque, o sea, que es lo que más se ve. Y luego, ¿verdad? Le sigue lesión de labios, paladar, faringe y laringe. Las principales características que presentan los pacientes son obstrucción nasal, epistaxis, secreción nasal crónica, crostas, ronquera y disfonía. Bueno, en el examen clínico pueden observarse infiltración,
ulceración, perforación del tabique nasal, lesiones granulomatosas, úlcerovegetantes, úlcerocrostrosas o destructivas, y pueden haber destrucción parcial o total de la pirámide nasal y otras partes afectadas de la boca y de los labios. La presencia de una o varias cicatrices en la piel con una historia de úlcera cutánea de prolongada evolución, además los síntomas referidos por el paciente refuerzan el diagnóstico clínico de la leishmaniasis mucocutánea. Generalmente los pacientes que fueron diagnosticados, ¿verdad?, por leishmaniasis mucocutánea pasaron por CENEPA. Todos los casos de Itacurú no pasaron por el consultorio, pasaron por CENEPA. Y estas son las lesiones. Leishmaniasis mucosa, ¿verdad? La lesión granulomatosa con edema, tiene infiltración, tiene región gingival y el paladar duro. También puede ser un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Puede ser también sífilis, puede ser cáncer. Entonces sí o sí esto se tiene que biopsiar. Las lesiones, las lesiones mucosas, nosotros no biopsiamos, o sea que los médicos de familia, dermatólogos, no biopsian porque esta zona sangra mucho. Generalmente se deja a cargo de los otorrinolaringólogos. Ellos son los que hacen esta parte de la biopsia. Y no quieren hacer porque generalmente sangran, pero sí o sí se tiene que biopsiar para el diagnóstico. La leishmaniasis mucosa en la nariz está bastante feo, ¿verdad? Proceso inflamatorio se ha extendido bastante por cantidad. Y bueno, a la piel, ¿verdad? Y vecina del ala nasal. Ven que su nariz prácticamente cae. Es que esta foto fue un poco mal quitada, pero su nariz prácticamente cae porque ya no tiene tabique. Este ya prácticamente un paciente que ya trató y este ya es prácticamente cicatriz de la piel ya nomás. Tiene pérdida de la estructura y desaparición de la columna. Y el parte del tabique nasal, lo que determina el severo deterioro de la función de la nariz. Esta clase de pacientes tienen la voz anasalada y ya no recuperan. Se queda así. Otras lesiones mucocutáneas, de hecho, antes del tratamiento, estos, como ustedes pueden ver, este rostro, por ejemplo, no es de Paraguay, pero sí estas imágenes quité de la página de la OMS. Esta lesión sí puede pasar por el consultorio. Porque yo ya llegué a ver bastante, como 10 casos más o menos. También pueden tener los que tienen lepra, la misma lesión. Por eso sí o sí se tiene que biopsiar. Bueno, el diagnóstico diferencial de la LTA, la leishmaniasis cutánea, puede ser úlcera traumática, úlcera varicosa generalmente nunca se cura, ¿verdad? Generalmente se cicatriza en 2, 3 años. Piodermitis, paracoco, esporo, mira, neoplasias, sífilis secundaria y lepra. Y la leishmaniasis mucosa, paracoco nuevamente, sífilis terciaria, neoplasia y lepra. Otras lesiones, mira, las pápulas y placa eritematosas. Leishmaniasis cutánea nodular en dorso de la mano. Este es el dorso de la mano de una criatura. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico le pongo todo, ¿verdad? Del diagnóstico que anteriormente se hacía y lo que ahora tenemos.
De hecho, el primer diagnóstico es el diagnóstico clínico, ¿verdad? Hay que ver y la epidemiología también suma. Está el examen directo, ¿verdad? Frotis, cultivo, que prácticamente acá no se hace acá en Paraguay. Reacción de Montenegro, mira, desde que vine acá en Paraguay nunca he visto. Un año creo que hicieron en el 2007, pero después dejaron de hacer porque tenía muchos casos que dieron falso positivo. La reacción de Montenegro se coloca debajo de la piel creo que un antígeno y se forma una pápula y la pápula tiene que medir más de 5 milímetros para que sea, eh, para que dé positivo. Es casi igual al PPD. Y lo que más hacemos es la histopatología, ¿verdad? Que es biopsia de la lesión. También la inmunofluorescencia indirecta y la PCR. Pero son estudios bien costosas, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la histopatología. Esta es la reacción de Montenegro, de cómo se hace la reacción de Montenegro. Y esta es por el antígeno RK39, que es como si fuese un test de embarazo, pero también ya no tenemos la inmunocromatografía, ya prácticamente casi no se usa. Esto es una inmunofluorescencia, ¿verdad? La IFI. IFI sí se usa todavía, pero más bien en el laboratorio central, en Asunción. Y acá se ve súper bien las promastigotes, ¿verdad? Que son los parásitos con flagelos. Bueno, les voy a hablar un poquitito de la leishmaniasis visceral antes de llegar al tratamiento y formas de cómo se tiene que avisar a la gente del ministerio para que pueda dar el tratamiento, ¿verdad? La leishmaniasis visceral, la más común acá en América, ¿verdad? Es la Leishmania Chagas. Y la Donovani es más en India, es más común en India y África. Y el vector es la Longipalpis, la Lusomia longipalpis, el mosquito peludito que les mostré en el comienzo, ¿verdad? Y el reservorio son los perros y las comadrejas. El predominio es más en adultos, 65%, pero también sí, casi mitad, ¿verdad? En niños, que es 54%. Generalmente son los que tienen trastornos inmunitarios y se manifiesta por adenomegalia, hepatoesplenomegalia, fiebre prolongada, pérdida de peso, astenia, áreas hipopigmentadas en la frente y alrededor de la boca, anemia y leucopenia. La leishmaniasis visceral es muy parecido al paludismo, a la malaria. Es bastante parecido. Solo la malaria, si no me engaño, no da la esplenomegalia, pero sí da hepatomegalia. Y la mortalidad en las personas cuando no tratan es bastante alta, 90% en más o menos 1 a 2 años, dependiendo de su inmunidad. El periodo de incubación puede ser de apenas 2 semanas a varios años y algunas pueden permanecer infectadas toda la vida sin ninguna manifestación clínica. Depende mucho de la inmunidad, ¿verdad? Depende de la inmunidad de cada persona. Afecta en forma mayoritaria a personas con algún trastorno inmunitario, desnutrición, SIDA, alcoholismo, tratamiento con inmunosupresores y otros. Pocos casos de LVA en personas aparentemente inmunocompetentes, casi no se ve, y se clasifica en 3 periodos: periodo inicial, periodo de estado y el periodo final. Las infecciones inaparentes de la LVA, asintomáticas, observadas en personas provenientes de áreas endémicas sin manifestaciones clínicas aparentes, poseen evidencias inmunológicas de infección por leishmania detectadas durante la realización del estudio de investigación epidemiológica.
O sea que se va en un laboratorio, se le hace un estudio y había sido que tiene LVA. Esas son las personas que son inmunocompetentes. El diagnóstico suele hacerse a través de exámenes laboratoriales serológicos como la inmunofluorescencia indirecta, el IFI, y el análisis por ELISA, que es la inmunoenzimática, la inmunocromatografía con antígeno RK39, que anteriormente sí había, ahora ya casi no hay más. Ahora lo que más se usa es la IFI y ELISA. Y el intradermoreacción, ¿verdad? El test Montenegro, que tampoco se usa más. Eh, si no se notifican, o sea que cuando se diagnostica por estudios nomás, no se notifica y no son tratadas. El periodo inicial de la LVA, el comienzo de la sintomatología pueden variar entre pacientes. La mayoría de los casos se presentan con fiebre, aproximadamente 4 semanas de duración, palidez mucocutánea y hepatoesplenomegalia. El estado general del paciente es a menudo bueno y el vaso habitualmente sobrepasa los 5 centímetros del reborde costal izquierdo. Y el hemograma sí o sí viene con anemia y la velocidad de eritrosedimentación bastante elevada. Generalmente es mayor a 50 la primera hora. Las proteínas totales y sus reacciones pueden estar discretamente alteradas. El periodo de estado de LVA se caracteriza por fiebre irregular prolongada, generalmente asociada a pérdida de peso progresivo, evidente palidez cutánea mucosa y gran aumento del hígado y del vaso. Presenta un cuadro clínico de más de 2 meses de evolución asociado a un compromiso de estado general. Y en el laboratorio, de hecho, ¿verdad? Anemia, leucopenia con neutropenia, trombocitopenia, inversión en la relación albumina y globulina. Pueden presentarse elevación del nivel de la aminotransferancia, 2 a 3 veces el valor normal. GOT y GPT allá arriba. Hiperbilirrubinemia. De hecho, el paciente muchas veces está ictérico y aumenta los niveles de urea y creatinina. Y el periodo final de la LVA, cuando no se trata al paciente, la enfermedad evoluciona así progresivamente. El periodo final con fiebre continua, compromiso más intenso del estado general, anemia severa, leucopenia grave, marcada trombocitopenia, desnutrición y hemorragia, ictericia y ascitis. Generalmente el paciente fallece por hemorragia. Eh, o se le interna, ¿verdad? Y fallecen por otras infecciones. Cualquier infección que le agarre. Puede ser otitis, faringitis, infección urinaria, eh, cualquier otra infección. Pero la mayoría de los pacientes que he visto fallecieron de hemorragia. Diagnóstico diferencial de la leishmaniasis visceral, paludismo. Paludismo en primer lugar. Eh, pero ahora en Paraguay continúa, ¿verdad? Como cero malaria, entonces continuamos sin paludismo. También puede ser tuberculosis miliar, enfermedad de Chagas, mononucleosis infecciosa, enfermedades mieloproliferativas y fiebre tifoide. Y así es la leishmaniasis visceral. Es decir, es bien parecido acá de Paraguay. Ella sí es de África, ¿verdad? Que es bastante común allá. Y el perrito con leishmaniasis, que generalmente los perros de la calle sí ay, no me viene la palabra, no quiero decir, pero sí se les mata, se les sacrifica a los animales con leishmaniasis, sí, de los perritos de la calle, pero cuando están en la casa, los, los dueños tratan a los perros. Y es de casi una familia entera con leishmaniasis visceral.
en la microscopía, ¿verdad? Las, los parásitos, bastante. Y el tratamiento. Bueno, el tratamiento de la leishmaniasis son con antimoniales pentavalentes, que es la de primera elección, que es la glucantime, es la que más tenemos, que es un antimoniato de meglumina. Esta es la que más tenemos, ¿verdad? Y esta droga actúa sobre los amastigotes de leishmania. Eh, Esta es la dosis, ¿verdad? Generalmente al paciente se le interna para aplicarle sus medicamentos, pero está contraindicada en gestantes y en periodo de lactancia, paciente con trastornos cardíacos, renales o hepáticos. Por eso sí o sí se le pide electrocardiograma, sí o sí se le pide urea, creatinina, orina simple y perfil hepático. Eso es sí o sí antes del tratamiento, ¿verdad? Y el tratamiento intralesional con meglumina, que tiene mínimas complicaciones, escasa toxicidad sistémica, disminución del costo del tratamiento también, pero este se usa solamente en lesión única y no tiene que ser mayor a 3 centímetros. También se usa la anfotericina B, que es de segunda elección. Hubo una época en que no teníamos en el ministerio, estaba en falta en Paraguay, Lucantime, y se llevó a usar la anfotericina B. Infelizmente a un paciente casi fundió toda su vena por la anfotericina B. Dios mío, es muy argel de usar. Y muchas veces hay que estar mezclando con el suero para que se le vaya y no tiene que ir muy rápido, tiene que ir bastante lento. Puede dar pérdida de potasio y otros contenidos celulares, producen, o sea, da pérdida de potasio y otros contenidos celulares, ahí produce muerte celular en los parásitos. Es un efecto tóxico. Este es el flujograma de notificación de la leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis cutánea tipo, viene en tu consultorio. Aún no tenés diagnóstico, igual hay que notificar. El diagnóstico clínico epidemiológico sí se notifica. Y la notificación, hay una hoja de notificación y generalmente si es que estás en un privado, la notificación se realiza al puesto más cercano, ¿verdad? Al puesto de salud o al centro de salud o hospital regional o hospital distrital el más cercano. O de cualquier forma comunicar al CENEPA y ellos también pueden notificar. De ahí va a la 10ª región y de la 10ª región va a o sea, de la unidad epidemiológica regional va en Asunción en el laboratorio, en el Programa Nacional de Control de la Leishmaniasis. Y si es que da positivo, es la misma cosa. Ellos avisan nuevamente al puesto más cercano o a la gente de CENEPA y CENEPA avisa nuevamente al puesto más cercano para el tratamiento del paciente. Cuando el paciente da positivo, sí ya se le da, o sea que ya se le consigue todo el tratamiento, o sea, para un tratamiento generalmente dura 28 días, duraba, ahora creo que 20 y ya se le da ya para todo el tratamiento porque no se puede cortar. Si es que se corta, en, si es que se corta y más o menos en una semana recién se consigue, sí puede continuar, pero si es que se consigue en 15, 20 días, hay que volver a empezar a tratar. Y esos medicamentos son bastante costosos para el gobierno, entonces hay que conseguir todas las ampollas para empezar a tratar. El flujograma de notificación diagnóstico de leishmaniasis mucosa es prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Diagnóstico clínico epidemiológico, cuando se sospecha, se realiza el PCR, o sea que igual se notifica, sí o sí, igual se notifica. La notificación
Puedes realizar en CENEPA eh, o el puesto de salud más cercano. No es necesario esperar que salga positivo. Se puede notificar ya. Y así también la gente del ministerio ve si es que el paciente es de escasos recursos, se consigue para el diagnóstico, ¿verdad? De, de ahí va el Programa Nacional de Control de Leishmaniasis para poder conseguir medicamentos y así sucesivamente, la misma cosa. La leishmaniasis visceral sí ya es un poquitito más argel, ¿verdad? Porque en casos sospechosos, por lo menos acá en Alto Paraná, ¿verdad? En casos sospechosos sí o sí se envía al hospital regional. Y ahí ver las pruebas que se tenga que realizar. Y la misma cosa, CENEPA o puesto de salud más cercano. A CENEPA sí o sí se le avisa. ¿Por qué a CENEPA se le avisa? Porque si hay un caso sospechoso, es porque hay vector. Y CENEPA sí o sí tiene que eliminar ese vector. Por eso cuando hay un caso sospechoso o confirmado, se le avisa a la gente de CENEPA. CENEPA es el que tiene que eliminar el vector para que eso no se pueda, o sea, para que corte la propagación, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Y si es que tienen alguna duda, pueden preguntar. Es un poco argel esta materia. Parece que se durmieron. Doctora, Estamos, yo tengo una doctora. pregunta. Pensé que se durmieron ya. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, En la forma cutánea, sí. ¿sí o sí se ulcera o puede no ulcerarse si es que se forma el nódulo? No, si es que se forma nódulo es prácticamente en el comienzo, ¿verdad? Pero Y, cuando hay nódulos, vos sabés que casi no se acerca el paciente, casi no se ah, acerca. Después de pero, las úlceras ya se acerca en el paciente. ah, En las y, criaturas, es que yo nunca llegué a ver, ¿verdad? En las criaturas una lesión mucosa, pero en las criaturas sí llegué a leer, ¿verdad? Que en las criaturas sí es muy común que tengan nódulos. mm, ¿y cuánto tiempo pasa entre la forma nodular y hasta que se ulcera? Generalmente meses, a veces días, pero sí semanas, sí o sí Ah, semanas. o No sea es que de un día para otro, sí o sí termina ulcerándose entonces. sí o sí termina ulcerando, sí o Ah, sí mira. termina ulcerando. Generalmente la lesión, ellos ni se dan cuenta cuando le pica el flebótomo. Ni se dan cuenta. Ellos piensan qué sé yo, que fue un mosquito cualquiera, ¿verdad? Le pone cualquier pomadita y después de semanas eso no mejora, ¿verdad? Y va creciendo. Y ellos piensan que son los pacientes que yo traté, ¿verdad? Y lo que está escrito también. Piensan que son alérgicos. Ah, Y eso va evolucionando. Infelizmente va evolucionando, ¿verdad? Y llegan ya con úlcera. El paciente que llegué a ver que tenía, la verdad que tenía crostas en el rostro y eran bien grandes, pero tenía otro chiquitito cerca de la ceja y otro en su frente. Y eran solamente esas lesiones. Y se le, el del rostro sí estaba bastante infectado. Eso también les puede aparecer, ¿verdad? Una lesión, o sea, que les puede aparecer una leishmaniasis cutánea infectada. Y cuando está infectado ya confunde mucho. Generalmente se trata con antibióticos y eso, y ellos piensan que tipo que está por causa de la infección nomás o eh, que tenga una lesión de piel común, vamos a decirle. Y se le trata, mejora el dolor, porque sí, de hecho, ¿verdad? Si es que está infectado, duele, pero la lesión en sí, la úlcera nunca mejora, la crosta nunca mejora. Fue lo que he visto en ese paciente que él llegó a tomar como 3, 4 antibióticos, ¿verdad? Diferentes, antes de consultar conmigo. Cuando consultó conmigo, yo dije, o sea, la primera cosa que pensé, no pensé en leishmaniasis, la primera cosa que pensé fue en un CA.
en un CA de piel. Y era que le remití a un dermatólogo, se le hizo la biopsia y era una leishmaniasis. Es, es- Son muy parecidos. Esa lesión que les mostré está cerca del ojo. Ese yo, la primera cosa que pensé era leishmaniasis y había sido que era una SEC, o sea, un carcinoma espinocelular. Por eso ahora casi ya no se usan más otros diagnósticos, más se usa es la biopsia. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Mm. ¿Otra pregunta? Si es que tienen algún conocido de CENEPA eh, y están cerca de algún lugar de CENEPA, pueden preguntarle. Acá en Itacurú yo pregunté y ellos no tenían, o sea, no tuvieron este año ni el año pasado casos sospechosos de leishmaniasis y no pasaron. Eran solamente, o sea, lo que pasaron eran los pacientes que ya habían tratado, pero por sangrado nasal, ¿verdad? Que sí tenían, o sea, que le afectó el tabique nasal y estaba sangrando. Fue lo que pasaron. Pero así un caso nuevo hace ratísimo que no estamos viendo por acá. Y me imagino que así esté en toda la región, ¿verdad? Pero yo pregunté y no me pasaron nada. Por eso no les pasé eh, la parte epidemiológica está un poco atrasadito, ¿verdad? Porque no tengo casos nuevos. Doctora, ¿y Sí. los dueños que deciden tratarle a su perro sin que no le sacrifica, tiene cura? Creo que no sé un poco tanto así de la parte veterinaria, pero creo que no. Pero yo era que le pregunté al doctor Guillermo, el que estaba como veterinario en la unidad epidemiológica, o sea, de la región, y él siempre me decía que se le trata a los perros, pero que no tienen cura, que ellos siempre continúan con la leishmaniasis. La doctora Mónica también tenía un perro que tenía leishmaniasis. Ella muchísimo gastó por su perro, pero al final falleció. Generalmente fallecen los animales. Sí viven más, ¿verdad? Viven más y viven bien, pero, pero sí fallecen. Creo que no aguantan. Pero no sé si es que tienen cura. Me imagino que no. Otra pregunta. La lesión, eh, la lesión mucosa de la ahí del palato blando, duro y con comprometimiento de la úvula. Esa clase de lesión sí van a ver bastante, eh, principalmente en pacientes alcohólatras y los inmunodeprimidos, de VIH, SIDA, ¿verdad? Sí o sí van a ver. Esa clase de lesión sí o sí van a ver. La lesión dermatológica, o sea, la lesión cutánea mismo, puede ser que sí, puede ser que no. No sé cómo estaría, si es que tenemos varios casos todavía o no. Y calazar sí o sí. Hay todavía casos. Eh, igual eliminando el reservorio y los vectores sí continúa habiendo. Estuve viendo en la página de la OMS y no he visto Paraguay como un país que haya notificado hasta el 2019 estaba en la página de la OMS. Y no he visto Paraguay. La notificación de Paraguay no llegué a ver, pero sí de Brasil, o sea, de América, por ejemplo, desde Brasil, Colombia y Perú. Ellos sí presentaron casos de leishmaniasis mucocutánea y visceral. Y
Los países que sí más tuvieron fueron en India y África, son los que más casos tienen. Creo que es muy difícil de eliminar ahí, ¿verdad? Y el tratamiento es bien carito, es bien costoso y casi no hay. Es bien difícil de conseguir. Hasta la anfotericina B es carísimo, ¿verdad? Sí, es que por ahí no se consigue el Lucantin. ¿Otra pregunta? Así en pediatría no llegaron a ver así alguna sospecha de leishmaniasis visceral. En pediatría es bastante común hepatoesplenomegalia. La verdad que no, doctora. No, Hasta el momento no. ay, menos mal entonces. Y otro es alcoholismo, ¿verdad? En adultos es también un diagnóstico, no puse nomás escrito, pero alcoholismo también es un diagnóstico diferencial de, de la leishmaniasis visceral. Muchas veces da hepatoesplenomegalia también, pero ya generalmente mueren antes de tener, ¿verdad? Pero sí he visto un caso cuando estaba estudiando. ¿Alguna otra pregunta? El próximo viernes eh, está fijado otra vez, ¿verdad? ¿O cómo nos quedamos? Para la clase de lepra. Lepra sí les va a gustar. Yo No creo que la manejamos muy bien el delegada, horario, con la delegada vamos a hablar y vamos a ver un día. Mm, ustedes me avisan nomás, pues, así para poder organizarme. Y Dale, no sé si es que creo que mi clase ya prácticamente son los últimos, ¿verdad? De dermatología. sí creo. Ya están terminando ya. Y bueno, gente, si es que no hay más preguntas, les voy a dejar para que organicen eh, un fútbol o qué es lo que están organizando. ¿Es para el fondo? Sí, es para juntar para el bautizo, ya es una copa de dioses, ¿verdad? Donde hay torneos, sería un torneo interno Ah, ahí. el torneo. Está bien, que pucha, nada, algo hay que hacer. Infelizmente a usted le tocó la pandemia, entonces Sí, es un poco triste, pero hay que seguir. Hay que así seguir. mismo. Y bueno, gente, yo en verdad, así, cualquier cosa ustedes me preguntan o le dicen a la delegada, ella me envía WhatsApp y ahí quito algunas dudas si es que no sepa, ¿verdad? Y ahí para que ustedes no se queden con la incógnita, porque no da gusto, tipo, ay, ¿por qué? Si es que no quisieron preguntar, pero se quedaron con la duda, pregunten y les respondo por WhatsApp sin problemas. Y estamos a las órdenes, cualquier cosa, la delegada tiene mi número, pueden contactarse conmigo sin ningún problema. Generalmente van a encontrar acá en Itacurú. Casi ya no me voy de Ciudad del Este, estaba en la unidad epidemiológica regional, pero es bastante estresante y para mí no vale la pena. Sí aprendí bastante, ¿verdad? Pero eh, monetariamente no. Y bueno, entonces les voy a dejar para que hagan sus actividades y nos vemos
capaz que el próximo viernes. Ahí ya ustedes organizan. ¿Está bien? Dale, doctora, muchas gracias. Vale, Gracias. doctora, muchas Gracias. gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, doctora. Chao, chao. Chao, chao.